Señor y que podamos aprender acerca de Dorcas. Dorcas, esta noche el tema que el Señor me ha permitido presentar para ustedes y el personaje es Dorcas, la verdadera cristiandad. Dorcas, la verdadera cristiandad. Así que el contexto en el que encontramos el pasaje que vamos a ver esta noche, mis queridos hermanos, es en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 y versículo 36. Dice la palabra del Señor: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces estamos hablando de una mujer discípula, dice aquí el texto, que abundaba en buenas obras. El contexto de este pasaje, hermanos, encontramos a los discípulos del Señor, ya aquí en el capítulo 9, incluido Pablo, haciendo lo que el Señor les había mandado hacer, y era predicar la palabra del Señor. Los primeros capítulos ve usted la conversión de Saulo, pero también ya vemos cómo Pablo en el versículo 20 al 22, él ya está predicando y tiene que en alguna manera incluso que escapar de los judíos porque lo quieren matar. Aquel que un día le sirvió como un arma para exterminar a los cristianos, ahora se había convertido en uno de ellos. ¡Qué maravilloso! El poder del evangelio había alcanzado a Saulo, pero también vamos a encontrar en el contexto de este pasaje que veremos esta noche a Pedro. Y dice la palabra del Señor ahí en el contexto el más próximo, que es en el 32 al 35, dice que Pedro se encuentra en Lida. Y allí en Lida, el Señor le permite hacer un milagro, y es la sanidad de este hombre llamado Eneas. Y en eso estaba él haciendo, ¿verdad?, ese ministerio en Lida cuando ocurre esta situación de nuestra amada Dorcas. El nombre en realidad es Tabita y traducido es Dorcas, que quiere decir gacela. El nombre es un nombre griego, por eso van a encontrar a Lucas, que es el escritor de este libro histórico, llamándole Dorcas la mayoría de los tiempos, pero en su nombre arameo era Tabita, y quería decir gacela. Bueno, pasando ya entonces por ese contexto, entonces vamos recuérdense que esta es una predicación, ¿verdad? Un tema biográfico, así que es interesante lo que el Señor nos va a permitir ver. Ya leí el primer versículo y vamos a comenzar a examinar lo que dice este texto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, como vuelvo a leer, Dorcas. Dice esta escritura, hermanos, el primer sello de la verdadera cristiandad que vamos a encontrar, se encuentra en su fundamento en el discipulado. Si usted se da cuenta y puede examinar todo el texto del Nuevo Testamento, es la única mujer a la cual se le reconoce como discípula. Ni siquiera a las mujeres que estuvieron allí en la tumba del Señor, las que fueron testigos de la resurrección, se les reconoce como discípulas, mientras que a Tabita la podemos ver como una discípula. Y eso tiene una implicación muy grande, mis queridos hermanos, esta noche. ¿Qué quiere decir ser discípulo del Señor? Y vamos a comenzar ya a preguntarnos si realmente a nosotros nos pueden decir discípulos de Cristo. Pero ¿qué quiere decir ser discípulo? Ser discípulo es ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo, ser aprendiz de Cristo. Definitivamente, mis queridos hermanos, es que la palabra del Señor, todo lo que se ha escrito tiene un propósito. Y esta noche, mis queridos, quieren desafiar nuestra vida a que la verdadera marca de nuestra cristiandad, mis hermanos, tiene que comenzar con el discipulado. No podemos decir que somos ni siquiera cristianos y ni siquiera hemos querernos, valga la redundancia, si no nos hemos querido identificar con Cristo. Ser igual a Él, querer ser igual a Él, querer llegar a la estatura del varón perfecto. Mientras que Tabita dice que ella era una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta dice abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Este es el otro sello de la cristiandad, de la verdadera cristiandad, mis queridos hermanos, dice que ella abundaba en buenas obras.
cuando leemos Efesios capítulo 8 y 9, nosotros lo sabemos de memoria, mis queridos hermanos, y hasta podría hacer una prueba esta noche. Estoy segura que muchos sabrían de memoria este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esto ha sido el estandarte, oiga bien, de la cristiandad en estos últimos siglos, en estos últimos tiempos. Pero lamentablemente dejamos de fuera el versículo 10, que dice, somos criaturas suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, mis queridos hermanos, que no somos salvos por obras, queriendo refutar un poco la caridad que es uno de los estandartes en la iglesia romana. Pero el problema es que hemos dejado de lado este tema de las buenas obras. Y dice aquí, mis queridos hermanos, que ella abundaba en buenas obras. Este también debe ser un segundo sello. Así que el primer sello, acabo de decir, es ser discípulo, seguidor, imitador del Señor. El segundo es abundar en buenas obras. Mateo capítulo 6 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y así dice la palabra del Señor. Y es Jesucristo hablando. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestras buenas obras, hermanos, la gloria que le damos al Señor cuando dicen, wow, este es un verdadero discípulo, es un verdadero cristiano y sobre todo es una persona que abunda. Y sabe que esa palabra abundar, hablaba de esa palabra griega, hablaba de una plenitud, de una totalidad. La vida de Tabita estaba en su totalidad marcada por las buenas obras. El problema de nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, es que nosotros somos, siempre andamos mitad pie y mitad caballo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hacemos cosas buenas, pero la mayoría de veces hacemos cosas malas. O viceversa. Sí tenemos cosas buenas, pero también a veces con nuestras propias manos o nuestras propias actitudes derribamos lo que hacemos. Así que dije que el segundo sello era abundar en las buenas obras, porque eso va a traer definitivamente gloria al Padre, va a traer gloria al Señor. También dice la palabra del Señor que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Uno de los detalles, hermanos, es que nosotros sí estamos dispuestos a hacer cosas buenas. Incluso hay muchas personas que han cambiado la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro que decía el Señor? Haz a los demás como quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres ser tratado. Mucha gente lo ha cambiado, lo ha tergiversado. ¿Qué dice? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Sabes que esa implicación tiene un doble filo? ¿Por qué? Porque cuando te dicen no hagas, te está diciendo no hagas. Prácticamente no procures hacer nada bueno. Simplemente tergiversamos el mensaje del Señor Jesucristo. Mientras que Jesucristo decía, haz a los demás, que tus buenas obras, que tus obras abunden en tu vida, haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Pero no solamente en obras, también sus limosnas. Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche creo que cuando hablamos del tema del dinero se toca una fibra bien delicada. Hay muchas personas que saben que no son cristianos a causa del dinero, y le pasó al joven rico, ¿verdad? Que yo creo que ya no era muy joven en realidad. Lo que pasa es que dice, lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama joven rico, pero ese no es el punto a discutir esta noche. El punto es que él dice que cuando el Señor le dijo que lo que debía hacer era vender todo lo que tenía y repartirlo a los pobres, dice la palabra del Señor que él se fue, dice, muy triste, porque tenía muchas posesiones. Y el problema en realidad no creo que haya sido que tuviera muchas posesiones, porque conozco a muchas personas que tienen muchas posesiones y comparte y le da a los demás. Pero este joven tenía mucho, pero el problema era que tenía mucho amor por lo que tenía. Esta mujer definitivamente, dice la palabra, en limosnas abundaba en buenas obras, en limosnas. Así que este calificativo de abundaba también se puede aplicar a las limonas, a este sustantivo que hacía. Así que ella era más o menos, y me recordaba también lo que dice de Cornelio, ahí en el capítulo 10 el siguiente, en el versículo 2 dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas. ¿Se da cuenta?
al pueblo y oraba a Dios siempre. Así que la vida espiritual no está peleada con una vida llena de caridad. La verdadera cristiandad debe tener el sello de las buenas obras, de la abundancia, de lo que nosotros compartimos. Siempre me ha motivado y recuerdo, tengo una amiga que he aprendido mucho de ella, porque ella siempre decía, es que yo le he pedido al Señor ser su monedero. Y sabe que a mí me causaba, no sé, algo muy lindo, porque ella, y verdaderamente les puedo testificar en mi vida personal, ella ha sido una gran bendición. Y ahora es una mujer que el Señor le ha dado mucho económicamente, pero sabe que ella no comenzó a ser el monedero de Dios cuando ella llegó a ser, porque les puedo decir que es una mujer millonaria. Ella no llegó a ser el monedero de Dios cuando ella comenzó con lo poco que tenía. Así que con lo poco que usted pueda tener, sea el monedero de Dios, mi querido hermano. Comparta lo que el Señor le da. Y no lo estoy diciendo porque hoy en día muchos predicadores motivan al dar para que les den a ellos mismos. No, mis queridos hermanos, la dirección no va hacia ese lugar. La dirección es que usted tenga el sello de la verdadera cristiandad, que es abundar en buenas obras hacia los demás, hacia los que están a su alrededor, pero también en compartir de lo material que el Señor le da. El tercer sello que vamos a encontrar, lo podemos ver en el siguiente versículo, versículo 37. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Lamentablemente quiero decirles que la verdadera cristiandad está enferma de muerte. La verdadera cristiandad se encuentra enferma de muerte. Y es porque ya no vemos eso como el sello del cristiano. Ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando qué voy a recibir y no qué voy a dar. ¿Cómo me pueden ayudar y no cómo puedo ayudar? La iglesia del Señor se debe de caracterizar y su sello debe de ser las buenas obras y el compartir lo material, el dinero, que lo poco o lo mucho que usted pueda tener. Pero lamentablemente, al igual que Tabita, que enfermó y murió, la verdadera cristiandad está en crisis. Mateo capítulo 24, 25 habla acerca de las señales del fin, pero sabe una de las cosas, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe, la muerte es cuando un cuerpo está muerto, está frío. Y el amor de muchos de nosotros se ha enfriado porque muchos engañan, muchos estafan. Pero hermano, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás si no desmayas. Así que, mi querido hermano, no sea que tu amor se enfríe y muera. Por eso es que digo que la verdadera cristiandad está enferma y de muerte. Tenemos que tener cuidado entonces con que nuestro estado, en nuestro amor, mis queridos hermanos, si sabe, este tema es un tema que debe de estarnos incomodando. Perdonen, hermanos, si no es un tema que su pastora acostumbra a predicar. Pero creo que hoy en día la iglesia debe de recuperar en el nombre de Jesús esos sellos, el sello del discipulado y el sello de las buenas obras y las ofrendas. También, si se da cuenta, dice en ese mismo versículo que no solamente murió, sino que fue lavada y la pusieron en una sala. Que lo que quiere decir eso es lavada, yo investigaba y no quiere decir que la hayan abierto y sacado sus órganos. Eso lo acostumbraban el envasamiento en el pueblo egipcio, es del embalsamamiento. Pero el pueblo judío no acostumbraba, simplemente era lavado totalmente por aquellas, si tenía algún tipo de herida, cualquier enfermedad supurante o cualquier cosa para que pudiera estar en buen estado. Y lo que sí era que por eso lo ungían con cierto tipo de especies para su preservación, pero no practicaban ningún tipo de sacarle los órganos y todo eso, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día, como lo harían, perdón, como en las autopsias. Gracias, mi amor. Entonces, lo que sí dice entonces es que la han lavado y la ponen en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Y el siguiente sello, mis queridos hermanos, es la necesidad de los unos a los otros.
Saben, mis queridos hermanos, hoy en día vivimos una cristiandad muy autosuficiente. Usted vive su vida como puede, sálvese quien pueda, ¿verdad? Como ha dicho el mismo presidente. Nosotros como cristianos pertenecemos a una comunidad, hermanos, una comunidad de fe, una comunidad de hermanos. Es más, nos llamamos hermanos. También Efesios dice que somos la familia de la fe. Y saben, en ese sentido, cuando los discípulos experimentaron esta pérdida, dice que llamaron inmediatamente a los demás, que en este caso era porque se enteraron que estaba ahí en Lida, estaba Pedro, y ellos se encontraban en Jope. Jope se encontraba a 16 kilómetros, así que no estaba muy lejos, a pie no estaba muy lejos como para enviar a unos hombres a llamar a Pedro y para que Pedro no tardara. Pedro, hermanos, dice la palabra en el versículo 38, le mandaron a decir, no tardes, por favor, no tardes. Y es que, hermanos, lo que intentaban, y no sabemos, el texto no lo dice, es que probablemente podían estar con la intención de que oraban por ella y la resucitaban. Acababa de ser utilizado el Señor para sanar a Eneas. Puede ser posible. Recuérdense que dice la palabra que sacaban los enfermos a las afueras de la calle, que quizás la sombra de Pedro los pudiera sanar. Así que, hermanos, puede ser, hay una gran probabilidad de que esperaban que Pedro llegara y la resucitara, porque lo llamaron cuando ella ya estaba muerta después de haberla lavado. Pero el otro propósito también podría ser de que se uniera a los hermanos para ser consolado. Ya sea que la iglesia pueda necesitar un milagro o ya sea que la iglesia pueda necesitar compañía y consuelo, hermanos, el otro sello de la cristiandad es la hermandad. Somos los unos a los otros. Esa compañía de hermanos que nosotros no necesitamos. Y hermanos, es que la palabra del Señor por más de 50, es aproximadamente 56 veces existe el ministerio los unos a los otros. Así que Pedro, hermanos, deja su agenda al final. Él tiene la agenda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo maneja su agenda y va pronto a ellos. Vean lo que dice entonces en el siguiente versículo que vemos aquí. 39. Levantándose entonces, Pedro dice, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Vean, hermanos queridos, qué interesante lo que sucede. Pedro llega a querer, como les digo, ya sea consolar o ya sea hacer un milagro de parte del Señor y con el poder de Dios, y se encuentra con algo impresionante, a un grupo de viudas. Y yo quiero que por favor subraye usted el calificativo que le da, viudas. Esto puede tener el propósito del autor de Lucas, queridos hermanos, es de conocer la condición de estas mujeres, a quien iba dirigido. Lo que hacía nuestra querida Tabita de este texto es que era hacia los necesitados. Las viudas estaban, hermanos, en la categoría de las personas más necesitadas. Y una de las cosas que leía, hermanos, al investigar acerca de este tema es que por qué es que nuestra cristiandad, hermanos, está enferma y de muerte con este sello de las buenas obras. Es que porque en la ley se encuentra cómo es que Dios estipula cuidar de los huérfanos, de las viudas, de los desvalidos, de los ciegos, de los cojos, de los leprosos, todo. Hay una serie de mandamientos para el cuidado de las personas desvalidas y necesitadas, incluso de los pobres. Pero nosotros, como no nos regimos por el Antiguo Testamento, entonces, hermanos, hemos abandonado todo ese tipo de cuidados hacia los necesitados. Pero ¿sabe qué? Tabita era una discípula del Señor y ella imitaba a su Señor en todo lo que él hacía. Y por eso es que dice la palabra del Señor que ella dice que cuando ella muere y llega Pedro, salen las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Así que llegamos al siguiente sello, hermanos, de la verdadera cristiandad, que es la fe y el amor. La fe y el amor. Por eso dice en la palabra del Señor, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, pero te voy a mostrar mis obras y te voy a mostrar mi fe a través de las obras que yo hago.
Y es que esa es la fórmula realmente de la verdadera cristiandad, que nosotros mostremos en quién hemos creído y qué es lo que creemos a través, mis queridos hermanos, de las obras que hacemos. Vea, por favor, dice que esas mujeres estaban llorando. Lloraban, ¿por qué, hermanos? Definitivamente Tabita había sembrado un profundo amor en ellas, había dejado en cada obra que ella hacía, esas obras de amor llegaban a lo más hondo. No es simplemente una túnica, no era simplemente un vestido. Era un acto de amor y me encanta, y eso cuando yo estaba preparando esto me recordaba cómo es que mi esposo al ministerio lo bautizó, el ministerio de ayuda a los demás es amor en manos. Y no sé si él tenía presente esto, pero la verdad es que cuando esas viudas mostraban, hermanos, esas túnicas, esos vestidos, lo que estaban mostrando era el amor en sus manos, el amor de Tabita hacia ellas, hacia las necesitadas y hacia los necesitados. Dice aquí que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Por qué? Porque ahora ya no estaba, ahora el Señor la había llevado a descansar a su presencia. Es muy interesante, mis queridos hermanos, que definitivamente podríamos decir, y hemos estado estudiando acerca del temor a la muerte, el temor a enfrentar la muerte, y podría alguien decir, bueno, pero es que Tabita ya estaba en mejor vida, ya, y yo, hermanos, ustedes me conocen, y cuántas veces yo les he dicho, hermanos, cuando yo me muera, por favor, no esperen que yo vaya, no vayan a decir, hay un ángel más, por favor, se los he dicho muchas veces, porque yo me voy a descansar. Pero Tabita, hermanos, ella estaba descansando, y aunque Tabita estaba descansando, el Señor tenía propósitos para la vida de Tabita. Y es que lo dice muy bien, mis queridos hermanos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Él puede hacer con nosotros en vida o en muerte lo que Él quiera. Así que la pregunta aquí entonces, hermanos, que puede surgir ¿es cada acto de lo que nosotros hacemos una evidencia de nuestra fe, nuestro amor, hermanos? Si examinamos nuestro corazón, si yo examino mi corazón, ¿está ardiendo mi corazón de amor por ayudar a los demás, a los necesitados? ¿O es que realmente mi amor, mis buenas obras, mi compasión por los demás está enfermo y de muerte? Dice que Tabita estaba ahí en esa sala, pero tenía el Señor algo glorioso que hacer en la vida de ella. Dice en el verso 40, y esa es la buena noticia que traigo para ustedes, y es que la verdadera cristiandad, mis queridos hermanos, puede resucitar. La verdadera cristiandad puede volverse a ver en nuestros días, así como lo fue en la vida de Tabita, en la vida de Cornelio y en la vida de cada uno de los que son nuestros grandes ejemplos en la fe. Vea lo que dice el verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro, al estilo de Jesús, recuérdense cuando resucitó a la hija de Jairo, dice que Jesús sacó a todos y solo dejó a sus papás. Jesús muchas veces sacaba a todos. Armando predicaba uno de estos domingos y nos enseñaba cómo es que Jesús muchas veces aquellos que no iban a ayudar los dejaba fuera, y aquellos discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, fueron testigos de ciertos milagros que el Señor hizo, pero tenía su propósito. Pedro saca a todos, se arrodilla y a la manera de Cristo ora, y sabe que hace algo bien interesante. Dice, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y de una manera sobrenatural, mis queridos hermanos, de una manera sobrenatural, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermanos, esta noche en el nombre de Jesús queremos verdaderamente que usted pueda hablarle a su corazón y decirle como el salmista David decía, le hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esta noche le podemos hablar a nuestra alma y le podemos decir, oh, alma mía, levántate.
Vuelve a hacer esos actos de amor que quizás hacías al principio. Por eso el Señor le reclama a la iglesia que le escribe, oh, tú haces esto, tú haces lo otro, no toleras a los nicolaitas, tú no has probado a los apóstoles, pero sabes que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Quizás nosotros hemos dejado nuestro primer amor, mis queridos hermanos, nuestro amor por el Señor, pero también nuestro amor para los demás. Porque ese amor debe estar en nuestras manos. En cada acto que hacemos debemos de reflejar. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, hermanos, le decimos a esa verdadera cristiandad, a esas obras que deben de estar patentes y evidentes y presentes en nuestro medio, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ya no podemos ser una cristiandad de palabras. Ya no, hermanos, el mundo quiere evidencias. El mundo quiere y el mundo necesita milagros. Pero el verdadero milagro, hermanos, y el milagro más grande es el que ocurre en mi corazón cuando yo dejo de pensar solo en mí, cuando dejo de ser egoísta, cuando dejo de esperar que voy a recibir. Dice aquí la palabra del Señor, entonces, que ella es resucitada. Saben que Pedro saca a todos y no hace algo que cualquiera de hoy en día hubiera hecho. Llamar a todos, vengan a ver cómo la resucito. ¿Por qué? Porque los milagros hoy en día se ha vuelto un show. Hasta lo televisamos, ¿verdad? Que se caiga ese hombre, que se vuelva a levantar, que con mi saco, que con mis zapatos, que con todo lo que hacen con tal de hacer un verdadero show, mis queridos hermanos. Pedro saca a todos. Yo quiero, hermanos, que esta es una enseñanza que debemos de recibir como iglesia. Los milagros y las obras que nosotros hacemos no es para hacer show, es para glorificar a nuestro Señor. Ya les digo que así dice Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Dios. No es para que digan, wow, qué poderosa es la pastora, qué poderoso el pastor, el hermano y la hermana. No, mis hermanos, es para que digan qué poderoso es Dios. Por eso es que incluso si nos llamamos, hermanos, para que la gloria sea solamente para el Señor. El sello de la verdadera cristiandad, entonces, hermanos, es que esa cristiandad, hermanos, verdadera, puede resucitar en el nombre de Jesús esta noche. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso les decía que esa cristiandad está enferma de muerte. Sí, todavía hay, hermanos, personas, se ven ciertas situaciones, personas que ayudan o usted mismo. Es que esa verdadera cristiandad, mis queridos hermanos, está tímida, está escondida. Y lo vemos, vean lo que dice, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esta noche, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, yo quiero animarte a ti y animarnos a todos a que no solamente sea un ministerio en la iglesia, que no solamente seamos ciertas personas o que no solamente seas tú, sino que todos tengamos ese sello, mis queridos hermanos, de la verdadera cristiandad y que presentemos viva a esa caridad, presentemos viva a esa generosidad dentro de nosotros, que dice la palabra en Hechos capítulo 2, que todos tenían las cosas en común, que todos compartían, que todos no padecían ninguna necesidad, no habían necesitados de ellos, porque podían compartir. Definitivamente esta noche hay muchas cosas que te pueden saltar como dudas por el tema. No tenemos mucho tiempo, mi querido hermano, pero y vamos a tener un tiempo para que tú puedas preguntar o agregar o compartir con nosotros. Pero lo que este mensaje tiene propósito es que en el nombre de Jesús nosotros podamos mostrar esa generosidad viva entre nosotros, hermanos, que nos amemos de corazón, no de labios solamente, que sea nuestro amor genuino, que esté vivo, que arda en nuestro corazón, que cuando te vean a ti puedan ver a Cristo, ese Cristo resucitado, ese Cristo glorioso. Y cuando te vean a ti puedan ver esas obras que siempre hacía Jesús. Tenemos una iglesia que está, como les decía, un poco fría. Tenemos que avivar ese fuego en el nombre de Jesús. Dice
Juan Calvino dijo, observa que que Dios mismo pudo haber mantenido viva y saludable a Dorcas para seguir cuidando a la ciudad y a las viudas. Sin embargo, cuando la levantó entre los muertos, lo que hizo fue que Dios le dio doble vida. Y al mismo tiempo mostró a las viudas el poder de su Hijo, quien es el autor de la vida. Y es que el siguiente sello, hermanos, hay un resultado. Siempre en la verdadera cristiandad habrá un resultado. Será evidente, será glorioso. Los resultados de la verdadera cristiandad son evidentes. Vean lo que sucede en el verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Esto fue evidente. Hermanos, como una noticia de la muerte de alguien y sobre todo de alguien notorio como lo era Tabita. Claro que todo el mundo se enteró. Quizás había mujeres en las plazas, en los mercados llorando. Pero ¿por qué está así? Bueno, usted no sabe. Hay una mujer que era discípula del Señor Jesucristo y murió. Y luego se enteran de que el Señor, a través de Pedro, la ha resucitado. Miren qué maravilloso, mis queridos hermanos. Fue notorio a todos. Así que esas buenas obras, mis queridos hermanos, esas cosas que nosotros tenemos que hacer, tienen que ser notorias, hermanos. Ya no más que seamos tímidos. Hoy en día tenemos que tener un cristianismo más valiente, más aguerrido, mis queridos hermanos. Los he dicho, tenemos que levantarnos como una iglesia gloriosa, militante, triunfante, que predica y que proclama el mensaje de Jesucristo, pero no un mensaje vacío, un mensaje que está con un contenido de amor, mis queridos hermanos, de fe y amor, como el sello de nuestra verdadera cristiandad. Definitivamente que hasta ese momento las viudas, y por eso les decía que enmarquen eso, porque el autor tenía el propósito de reconocerlas como viudas. Pero no sabemos si estas viudas eran creyentes. Lo que sí es que ya no iban a tener solamente una túnica o un vestido. A partir de ahora tendrían al Señor como su Salvador. A partir de ahora dice que ellos creyeron en el Señor y estoy segura que las viudas también lo hicieron, porque ellas habían recibido de primera mano ese testimonio. Ellas como receptoras de las buenas obras de Tabita y los demás como gente y testigos de un milagro glorioso, de una resurrección. Definitivamente, mis queridos hermanos, la necesidad y a los pobres siempre los tendremos. Así que eso no quiere decir, ahí van a estar siempre. No, eso quiere decir, siempre van a tener oportunidad para hacer bien a cualquiera. No olvide lo que dice el Salmo. A Jehová presta el que da al pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Cuántas cosas puedes hacer a tu favor? ¿Cuántas cosas puedes tener glorificando al Señor si tan solo tú puedes esta noche resucitar a la verdadera cristiandad? Ya no a un cristianismo de cuatro paredes, sino un cristianismo real. Y como dice aquí entonces estas lecciones que podemos encontrar a través de la vida de Tabita, Dorcas, nuestra verdadera cristiandad, es que debemos de vivir siendo el reflejo de Cristo. En Hechos 10:38, vea cuando Pedro está predicando, dice, en el verso 37 podemos leer, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis queridos hermanos, esto debe ser la verdadera cristiandad. Cristianos llenos del Espíritu Santo. Cristianos que imitan, que son discípulos de Jesús, que lo imitan y que llenos por causa de que sean llenos del Espíritu Santo, andan y hacen bienes a todos y sanan
Vea, Pedro estaba sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer. Así lo dijo el Señor. Lo mandó a que lo hiciéramos. No solamente a nosotros los líderes o los pastores, a usted que tiene a Jesucristo y al Espíritu Santo en su vida. Pero también que pudiéramos sanar a los oprimidos por el diablo, porque el Señor está con nosotros. La segunda lección entonces también es que para vivir esa verdadera cristiandad debemos de poner a Cristo en alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, ya no más malos testimonios, ya no más crítica y división dentro de la iglesia, ya no más hipocresía en nuestro medio, ya no más traición, hermanos, dentro de las iglesias, ya no más murmuración. El sello que debe haber es el amor, la fe, las buenas obras, los milagros. Eso es lo que debe de abundar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y debe de volverse a ver, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y si queremos ser una iglesia verdaderamente efectiva, tiene que estar eso en nosotros. La última lección que podemos aprender a través de Dorcas es que para poder vivir esa verdadera cristiandad debemos de ser personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, imitadoras de Jesucristo, discípulos, verdaderamente discípulos del Señor. No somos salvos por las buenas obras, definitivamente, y eso está claro, pero sí somos y hemos sido llamados para buenas obras, las cuales Él preparó para nosotros de antemano. Pregúntale al Señor cada día, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Padre? Que esa fue la pregunta que Saulo le hizo al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que podamos vivir, mis queridos hermanos, esa vida que el Señor tiene para nosotros, esa vida gloriosa, marcada por la verdadera cristiandad. Ya no una cristiandad de silla, de banca, una verdadera cristiandad que refleje a Cristo. Que cuando nos vean, lo vean a Él, que cuando nos oigan, lo oigan a Él. Y cuando nos conozcan y se relacionan con nosotros, podamos ser los monederos de Dios, las chequeras de Dios y cubrir las necesidades de los necesitados. ¿Cuánta falta hace en nuestro medio esa verdadera cristiandad, mis queridos hermanos? Yo la necesito, usted la necesita, nos necesitamos. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Padre, reconocemos, Señor, que hemos perdido ciertos sellos, Señor. El sello del amor y de la fe, el sello de las buenas obras, de la caridad, el sello del discipulado, Padre, el sello de la necesidad de los unos por los otros. Esos sellos que garantizan nuestra verdadera calidad, esos sellos que garantizan lo original que somos, pero también lo puro que somos, Señor. Esos sellos que garantizan que el contenido de nuestro corazón es solamente el Espíritu Santo, tu amor y tu presencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permite, Padre, que a través de tu palabra y de esa enseñanza, Señor, podamos, con tu poder, Señor, con tu poder, siendo imitadores de ti, mostrando a Jesucristo en cada cosa que hacemos. Oramos esta noche, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda, Señor, ser resucitado en nuestra vida. Todo, Señor, nuestro corazón, nuestro amor, ya no más frialdad en nuestro amor, Señor. Oramos, Padre, para que ese sello se pueda ser evidente, Señor, y que podamos caminar como tú caminaste, como tu Hijo Jesucristo, haciendo bienes, sanando, libertando a los cautivos, no para show personal, sino para tu gloria, Señor, para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, amén y amén, aleluya.